rechaza sanciones. Durante entrega del Premio Nacional de Periodismo, presidente Nicolás Maduro Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, 6:31 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos como siempre, Gregorio Rojas y esta servidora, Lirio Pérez. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en el centro del país, en el estado Aragua. Allá se generan protestas por fallas en el suministro de agua. Jackie Pérez Romero nos amplía. Jackie, buenos días. Buenos días. Amanecemos en el estado Aragua, específicamente en el sector Carutico del municipio Camatagua, donde los habitantes cerraron la carretera nacional Camatagua-Altagracia como una manera de protesta pacífica por la falta de agua. Carla Rodríguez, habitante de la zona, comentó que la comunidad tiene más de un mes sin el vital líquido. Presuntamente las autoridades competentes iban a reparar la bomba de agua, pero todavía sigue instalada, aunque sin funcionar. Periódicamente llega el cisterna, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de la población. Yusmari Colina, docente de la comunidad, manifestó su preocupación por los niños que tienen problemas de higiene, ya que se han presentado varios brotes en la piel de los niños. Los habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades correspondientes para solventar dicha situación, que afecta a las comunidades de Carutico, La Suareña, Nare y Taguay. En la cámara, César Basanta, desde Extrema TV, Jackie Pérez Romero, Noticiero Venevisión. Gracias, Jackie. Ahora nos vamos al estado Monagas. Ahí se ejecutan planes de recuperación en las denominadas casas abrigo de la entidad. Alexis Abreu tiene la información. Buenos días, Alexis. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, realizó un recorrido en la casa abrigo ubicada en el sector Juanico del municipio de Maturín. Ordaz destacó la importancia de ejecutar planes de recuperación en las estructuras de estos sitios que presta el apoyo a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de abandono. Manifestó que en lo que va de año, el Samagna ha rescatado a más de 60 niños de la calle. Indicó que continuarán con el operativo intermitente en varios puntos de la ciudad para evitar la presencia de estos jóvenes en algunos puntos de la ciudad de Maturín. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Nos trasladamos ahora al centro occidente, al estado Lara. Allá docentes estadales exigen mejoras salariales. Génesis Colmenares nos amplía esta información. Génesis, buenos días. Hola, buenos días. Les informamos que docentes estadales de Lara se concentraron frente al Palacio de Gobierno en rechazo al incumplimiento del retroactivo del mes de marzo por parte de la gobernación de la entidad. Rafael Bastidas, coordinador de Semalara, explicó que los educadores solo exigen que sean homologados como se establece a nivel nacional. Afirmó que 4.700 docentes estadales en la entidad se ven afectados por esta situación. Asimismo, desestimó que un profesional con 30 años de servicio cobre 1.500.000 mensuales, que no le alcanza para adquirir la mayoría de los productos de la cesta básica. En este sentido, los docentes afirmaron que continuarán con estas acciones de manera pacífica hasta obtener una respuesta. Reiteraron que debido a que está finalizando el año escolar, retrasarán todo acto administrativo como medida de presión. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Buenos días. En esta entidad, trabajadores del Instituto Venezolano de Seguro Social se mantienen de brazos caídos. Son más de 8 días solicitando se les mejoren sus ingresos. La medida se debe a los bajos salarios que no les alcanzan ni para alimentarse. Señalan que sus ingresos quincenales oscilan entre 400 y 600.000 bolívares, lo cual no les alcanza para comprar comida ni medicina. Destacan que esta protesta pacífica no tiene tinte político. Son 27 trabajadores adscritos a este ente recaudador regional, quienes cumplen su horario laboral sin atención al público. Solicitan ajuste salarial acorde con la situación del país. Desde Tucupita TV, en la cámara de Mauri Cedeño, reportó Ángel Marcano para Noticiero Venevisión. Ángel, gracias. Ahora continuamos en el estado Vargas. Ahí hay una iniciativa que pretende hacerle frente a la crisis de transporte en la entidad. Orle Frank Amaya nos cuenta más. Buenos días, Orle Frank.
Buenos días, nos encontramos acá en el litoral central, donde más de 600 carros del Frente Amplio de Taxistas iniciaron la cola solidaria desde la parroquia Carayacas hasta Naiguatá. En este sentido, Alba Salazar, presidenta del Frente, informó que esta ruta se realizará 2 veces por semana en las horas picos para contribuir con la población de manera gratuita. Del mismo modo, puntualizó que el gremio de mototaxis se sumó a esta iniciativa, por lo que piden al ministro de Transporte realizar la venta de cauchos, repuestos y lubricantes a precios solidarios para continuar brindando esta jornada a la población. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Continuamos. Nicolás Maduro, presidente de la República, advirtió que por las buenas o por las malas, los industriales y comerciantes tienen que respetar los precios acordados. Liz Flores nos informa. Durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el primer mandatario nacional ratificó su decisión de solucionar los problemas económicos. A los empresarios de la finanza les digo, pónganse a derecho, respeten al pueblo, pero también les digo, nada ni nadie me va a detener en esta nueva etapa. Y si ustedes siguen practicando la economía criminal, entonces me van a obligar a tomar decisiones radicales de fondo y pido al pueblo me acompañe en una nueva etapa donde será inevitable radicalizar una revolución que tiene derecho a vivir, a existir, a un pueblo que tiene derecho a su felicidad. O es por las buenas o es por las malas, pero de que va a ser, va a ser. El viernes amanecieron todos los precios remarcados. Y si un producto te costaba 1 millón de bolívares, te lo cobraron en 3, 4 millones. ¿Y qué justifica eso? Yo le pregunto al pueblo, porque el pueblo está bien informado y debe estar bien orientado. Si el producto estaba en el anaquel, ¿qué pasó en la noche, en la madrugada, para que amaneciera con otro precio? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Economía criminal. Yo les digo a los dueños de esas distribuidoras, mayoristas, sistemas de abastos y superabastos, pónganse a derecho. Les doy una oportunidad. O cumplen con la ley de política de precios acordados, o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales y después no se quejen, después no nos acusen de dictadores. Se los digo con moral, porque tengo moral, porque protejo al pueblo y porque ustedes son unos sinvergüenza, unos verdaderos sinvergüenza, los que le aumentan los precios. Aquí tengo una denuncia concreta, primicia nacional, cómo son maltratados los agricultores que siembran maíz y cómo le bachaquean la semilla de maíz. 4 millones de bolívares se la suben a 30 millones de bolívares y luego, además de bachaquearlo, llegan algunas autoridades policiales y le decomisan las semillas que tanto les cuesta conseguir a 30 millones de bolívares bachaqueadas. La economía criminal debe ser enfrentada con un plan firme y debe acabarse todos estos elementos de vicio. Según el presidente Maduro, nunca antes Venezuela había sido sometida a una operación mundial de ataque diplomático, político, económico, financiero y de amenaza permanente. Yo lo siento así. Cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca, yo me siento más fuerte, más claro de cuál es el camino. El camino es nuestro, es venezolano. No es el que nos señala Mike Pence, ni 20 culebras venenosas, ni 20 víboras como Mike Pence. No es lo que él dice, lo que va a hacer Venezuela. Fracasado y derrotado Mike Pence. Sí, te hemos derrotado y te vamos a derrotar, Mike Pence. Donde estés, a donde viajes, Mike Pence.
la revolución bolivariana se hace cada vez más fuerte. Nicolás Maduro, jefe del Estado, informa que afinan el programa económico para el crecimiento y la prosperidad del país. Dice que pese a las dificultades y a los ataques, está seguro que obtendrá la victoria con la creación de una nueva economía. Desde el Panteón Nacional, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo este miércoles un encuentro con refugiados venezolanos. El segundo mandatario norteamericano visitó un albergue ubicado en Manaus, al norte de Brasil, donde señaló que es hora de presionar y actuar con más firmeza en favor de la democracia venezolana. Estoy muy conmovido al saber que una familia tras otra me digan que quisieran regresar a casa. Ellos llegaron aquí para sobrevivir. Los Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Un día antes, Mike Pence anunció que Estados Unidos donaría $10 millones para asistencia a los inmigrantes venezolanos, de los cuales 1,2 millones serían en ayuda humanitaria para los venezolanos que están en Brasil. El ministro de Alimentación, Luis Medina, informó que el Ejecutivo trazó un plan cuatrimestral de abastecimiento de materia prima para el país. Durante la instalación de las mesas de trabajo que fijarán los precios de los alimentos, Medina también indicó que por medio de una evaluación a las cadenas de comercialización, concluyeron que el 84% de los anaqueles del país están desabastecidos. Solo tenemos a través de ella solo el 16% de abastecimiento de estos rubros más importantes en nuestra cesta básica en las cadenas de supermercados. Esto quiere decir que hay allí una falta de abastecimiento por parte de estos rubros que son importantes, que ha traído que el gobierno bolivariano ha garantizado con la materia prima. Hemos trazado un plan especial de abastecimiento para el país, un plan cuatrimestre, donde nosotros teníamos una planificación de aproximadamente 17 buques. O sea que no se justifica que estén ausentes los productos de la cesta básica en nuestras cadenas de comercialización. Por su parte, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que el gobierno nacional ha hecho los mayores esfuerzos para erradicar la crisis de alimentación. Desde el lado de nuestro gobierno hemos abierto, prácticamente todas las puertas y las ventanas que había que abrir para el acceso a las divisas. En estos días debemos estar tomando algunas decisiones administrativas, que ya eso lo informará el compañero vicepresidente, para que el acceso a la divisa, que el sector privado subasta entre sí a través de la plataforma DICOM, pueda ir accediendo. En este sentido, resaltaron que estas mesas de trabajo realizadas con los empresarios y comerciantes buscan establecer, revisar y plantear soluciones concretas para todos los venezolanos. Con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista, la Alianza por la Libertad de Expresión manifestó su reconocimiento a quienes ejercen con alto sentido de responsabilidad y deber profesional la labor informativa en Venezuela. Durante un foro comunicacional, distintas organizaciones pertenecientes a la Alianza ofrecieron sus mensajes a los periodistas y a la sociedad venezolana al momento de difundir y recibir la información. Hoy en día, cada vez más, el periodismo está llamado a seguir cumpliendo su papel para que efectivamente la sociedad venezolana tenga acceso a la información, pueda conocer lo que está ocurriendo y pueda formarse su propia opinión. El periodismo siempre está del otro lado de la acera, porque el periodismo es contraloría social y los periodistas nos debemos es a la ciudadanía. Se ha percatado o se ha dado cuenta de que hay un flujo muy importante de información y de comunicación que se le va de las manos. Y ese flujo hoy transita por el mundo de las redes sociales. La alianza está conformada por representantes de distintas universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de velar y resguardar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en Venezuela. Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo un encuentro con el primer ministro de Santa Lucía, Alain Chastanet, como parte de la gira que realiza el canciller venezolano por las islas del Caribe. Vamos a cooperar mucho más en materia de seguridad, en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de lucha contra el narcotráfico y revisamos la relación bilateral en los distintos ámbitos de cooperación. También vimos la situación regional, la situación mundial y la verdad es que muy agradecidos
con los líderes del Caribe, muy agradecidos en este caso con Santa Lucía y su pueblo, y el primer ministro Chastenet, quien tuvo la amabilidad de coordinar esta reunión, y vamos a seguir trabajando siempre juntos. El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, propuso que ante la crisis que se vive en el país, se debe cerrar el financiamiento monetario del déficit fiscal. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario criticó el Plan 50 que activará el gobierno nacional en los próximos días para fijar precios justos en 50 productos básicos. Indicó que con esta acción solo se pretende revivir las políticas económicas del año 2017. Aseveró que la principal causa del problema es la gerencia de operaciones monetarias del Banco Central de Venezuela. El Consejo de la Internacional Socialista, organización que reúne a partidos socialdemócratas del mundo, aprobó una resolución sobre Venezuela en la que pide la realización de nuevas elecciones en el país. La organización emitió un comunicado en el que se manifiesta preocupada por el conflicto de poderes que, a su juicio, se presenta en Venezuela. La Internacional Socialista comparte la resolución de la Unión Europea sobre los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo en Venezuela, en las que afirma que carecieron de credibilidad. De igual forma, exhortaron al gobierno nacional a otorgar la autonomía correspondiente a todas las instituciones públicas. El Parlamento Europeo podría elevar la ayuda que la Unión Europea ofreció a los inmigrantes venezolanos en Brasil. Así lo afirmó el diputado portugués Francisco Assis. El legislador visitó este martes a varios refugiados en la localidad de Boavista, capital de Roraima. Assis es el responsable de una misión de la Eurocámara en el vecino país para así evaluar la situación de los venezolanos. 6:47, hacemos nuestra primera pausa. Ya venimos con más información. A las 6:51 de la mañana continuamos. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, la FAPUV, informó que a partir de hoy inician un paro de 48 horas debido a los bajos salarios. La información fue anunciada a través de su cuenta en Twitter. Los profesores tomaron esta decisión dada la condición que, aseguran, viven en las casas de estudio y que les impide continuar con sus funciones académicas de extensión e investigación. La FAPUV anuncia una pulverización del salario de los docentes universitarios en medio de la crisis económica nacional. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 11 funcionarios de PDVSA fueron detenidos presuntamente por cometer graves irregularidades que afectaron a empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco. Los involucrados laboraban en Petróleos de Venezuela en el terminal de almacenamiento y embarque de crudos José Antonio Anzoátegui. Estuvieron involucrados en 2 casos que le costaron al país la pérdida de 14 millones de dólares y que se presume constituye, por supuesto, acciones de sabotaje totalmente premeditado e intencionado. El fiscal Tarek William Saab informó que los delitos imputados a los funcionarios fueron daños a la industria petrolera, peculado doloso y asociación para delinquir. Por estos hechos hemos solicitado la aprehensión de Alexander José González Rodríguez, superintendente de turno, Juan Lorenzo Algarín López, operador de consola, Leonard Jesús Bucarito Lozada, operador, Carlos Alberto Idriago Rodríguez, operador, José Alexander Ugas Guevara, operador, Jesús Enrique Partida López, superintendente de guardia, Leonardo Javier Meréndez García, operador de consola, Joel Antonio Paredes Camacho, representante de carga, José Gregorio Barceló Vázquez, técnico mayor de consola. A estos 11 funcionarios, el Ministerio Público le imputará o le ha imputado los delitos de daño a la industria petrolera, peculado doloso y asociación para delinquir. Saab aseveró que continuarán trabajando con el objetivo de desmantelar todas las tramas de corrupción existentes en el país. Organizaciones del magisterio pedirán a la Asamblea Nacional declarar la emergencia educativa en el país. Aseguraron que acudirán a instancias internacionales como la UNESCO para denunciar que el gobierno viola el derecho a la educación. Nos vemos en la organización, este cuerpo unitario democrático del sector educativo, organizar un plan de acción que va a ir hacia la asistencia para realizar conversaciones con instancias nacionales
como por ejemplo la Asamblea Nacional, que ya tenemos una solicitud de derecho especial de palabra, esta unidad, para el próximo martes a las 8 de la mañana, con la Comisión Social y la Subcomisión de Educación, para exigirle, para solicitarle a la Asamblea Nacional que decrete la emergencia humanitaria, educativa, compleja que estamos viviendo. La representante de la Unidad del Sector Democrático, Ofelia Rivera, aseguró que la deserción estudiantil, la desalarización de los docentes y las improvisaciones en los diseños curriculares tienen a las escuelas y universidades en las peores condiciones. Estamos frente a la desalarización del salario docente. Esta situación que más o menos ocurre en básica también está ocurriendo a nivel universitario. Nosotros estamos hablando de la complejidad del problema educativo. Por eso estamos hablando desde inicial hasta universitario. Además, indicaron que realizarán un gran debate nacional con el objetivo de programar un plan de reconstrucción para rescatar todas las escuelas y universidades del país. 6:55, hacemos una nueva pausa. En breve, más información. (6:59). El alcalde del municipio de Baruta, Darwin González, denunció que varios sectores de la jurisdicción tienen hasta 6 meses sin el suministro de agua potable. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. El burgomaestre destacó que durante los últimos meses se han pronunciado las fallas en el suministro del vital líquido en Baruta. Precisó que 7 zonas serían las más afectadas por el corte del suministro. Zonas como Lomas de la Trinidad, Santa Inés, Prados del Este, Lomas de Monterrey, donde estamos hablando de 160 días sin agua. Hoyo la Puerta, 5 meses. Zonas también como las minas de Baruta, lo que es Charayavito, con grave dificultad para el suministro del agua. Informó que para hacer frente a la contingencia generada por la sequía, iniciarán un programa especial para reparar averías en tuberías y habilitar pozos subterráneos. Hemos contratado un equipo especialista en el tema, buscando posibles pozos de agua. Ya se han identificado al momento 45 pozos de agua profunda, que esto no busca sustituir Hidrocapital, lo que busca es ayudar en un plazo de 2-3 años a aliviar la situación de falta y escasez del líquido. Finalmente destacó que cuadrillas del gobierno local han reparado 25 botes menores en el sistema de distribución de agua en el municipio. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. La exministra de Salud, Luisana Melo, fue designada como directora general de la Vicepresidencia de la República. Melo, quien es médica egresada de la Universidad Central de Venezuela, fue ministra de Salud en el año 2016, designada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. También se desempeñó como gerente de servicios de salud de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la CANTV. El personal de enfermería de la maternidad Concepción Palacios protestó por segundo día consecutivo con el fin de exigir un aumento salarial y mejores condiciones de atención. Todos los trabajadores de la maternidad Concepción Palacios, obreros, enfermeros, médicos, todos nos sumamos al paro que está convocando el Colegio de Enfermería, porque somos todos los que estamos pasando trabajo, somos todos los que estamos cobrando 500 bolívares. No nos alcanza para cubrir la cesta básica, ni siquiera para pagar nuestros pasajes. Le pedimos al ministro de Salud que meta la lupa, porque la salud es tan importante como la educación, como los policías, como la Guardia Nacional. Durante el segundo día de protesta, los trabajadores solicitaron al gobierno nacional la dotación inmediata de equipos, insumos y medicinas en todos los hospitales del país. Aseguraron que cuando obtengan una respuesta por parte de las autoridades competentes, volverán a sus puestos de trabajo. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, se reunió con diversos representantes y embajadores de los países que integran el Grupo de Lima con el fin de realizar seguimiento a la situación que atraviesa Venezuela. Durante el encuentro hicieron un seguimiento a la resolución sobre la situación de Venezuela aprobada previamente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En este sentido, el canciller subrayó que los países integrantes del Grupo de Lima mantienen la preocupación por la crisis que atraviesa el país. La Guardia Civil Española desarticuló una red de explotación sexual en la cual participaban mujeres en su mayoría de nacionalidad venezolana. Los uniformados capturaron a 6 de sus integrantes.
El operativo tuvo lugar en varias regiones del país ibérico, además de Venezuela, donde tenía domicilio el líder de dicha organización delictiva. El cabecilla permanece en prisión preventiva mientras la justicia decide sobre la solicitud de extradición hacia España. La investigación comenzó en 2017 al confirmarse el incremento de mujeres venezolanas dedicadas a la prostitución en la provincia de Salamanca. Los restos mortales de los 3 periodistas ecuatorianos asesinados en Colombia arribaron a Quito, donde se les rindió un homenaje tras su llegada. Los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra fueron trasladados desde Cali, en el país vecino, hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Desde allí, los féretros fueron recibidos por el canciller José Valencia junto a familiares y amigos. Más tarde, un cortejo fúnebre acompañó los sarcófagos hasta la funeraria Necrópolis, al norte de la capital ecuatoriana. Ricardo Rivas, hermano de una de las víctimas, manifestó que es tranquilizador tener los cuerpos en su tierra. Sí, es muy importante lo que se ha hecho, que marque un precedente para el país, para la nación, para la región. Un antes y un después, que no queden en palabras. Las acciones de todos, las acciones de los gobiernos tienen que ser plausibles, tienen que verse, tienen que visibilizarse. En las condiciones de vida que están esas fronteras, ese es el mejor legado que se puede dar en memoria de nuestros familiares. Cuando esas zonas sean realmente desarrolladas y realmente se vea el estándar de vida de los que están ahí. El equipo de prensa del diario El Comercio fue secuestrado el pasado 26 de marzo en la localidad de Mataje, al noreste de Ecuador, por células guerrilleras bajo el mando de alias Guacho, líder de los rebeldes a cargo del Frente Oliver Sinisterra. Posteriormente fueron ejecutados durante su cautiverio. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile. Allí el gobierno entregó 3.000 visados de residencia a inmigrantes que regularizaron su situación en el país en el marco de la nueva política migratoria anunciada por el Ejecutivo de la Nación el pasado mes de abril. El presidente Sebastián Piñera encabezó el acto de entrega de visas y carnets de identidad a los primeros beneficiados del proceso de regularización masiva. Los ahora documentados podrán acceder al servicio público de salud, cotizar en el sistema de pensiones y realizar trámites en el registro civil, entre otros beneficios. Piñera recordó que el proceso de regularización incluye la exigencia de una visa especial de turismo a haitianos y un permiso a migrantes venezolanos que deben ser solicitados en los consulados respectivos. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes rechazó la propuesta de ley migratoria impulsada por el liderazgo republicano. Con 301 votos en contra y 121 votos a favor, los republicanos siguen sin proponer un texto legislativo que convenza tanto a sus correligionarios como a los demócratas para solucionar el problema de los jóvenes indocumentados, la separación familiar y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. La Organización de las Naciones Unidas anunció que ha sacado a las FARC de su lista negra de organizaciones que violan los derechos de los niños en conflictos. Esto debido a la desmovilización y liberación de menores llevada a cabo en el marco del proceso de paz. La organización destacó el cumplimiento de las FARC con sus compromisos para dejar las armas y convertirse en un partido político. Mucho se habla sobre los beneficios que nos trae mantener una actitud positiva en nuestro día a día, pero poco nos preguntamos por el contrario. ¿Qué sucede en el caso de esas personas que viven sumergidas en un estado de ira? Un estudio revela que existe un vínculo bastante fuerte entre la mente y el cuerpo y que cuando se experimenta alguna emoción negativa ocurren cambios bioquímicos que alteran directamente tu salud. Esas sustancias trabajan a nivel cerebral y están trabajando sobre la amígdala y el hipotálamo, creando entonces experiencias que nos pueden llevar al miedo, que nos pueden llevar a ataques de pánico y también nos pueden llevar a elevaciones en presión arterial que entonces nos lleva por ende a situaciones como puede ser un derrame cerebral o un ataque al corazón. Los riesgos aumentan cuando una persona lleva mucho tiempo de duelo extremo. Según indica el estudio, la posibilidad de sufrir un ataque al corazón se eleva unas 21 veces más, mientras que la ira aumenta 5 veces la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También existe la posibilidad de un derrame cerebral, con 3 veces más de riesgo. Estudios han indicado que aquellas personas que tenemos ira de manera frecuente, inclusive vivimos mucho menos que personas que saben manejar lo que viene siendo la ira.
El estudio dice que el riesgo a morir prematuramente se eleva 1.57 veces. Con esto no queremos decir que de ahora en adelante usted deba comenzar a contener la ira o el enojo. Por el contrario, de vez en cuando es bueno liberarlas. La recomendación es lograr un equilibrio. Lo más importante es aceptar la emoción. Cuando aceptas la emoción, estás dando la oportunidad a que en vez de que te frustres, te calmes, te relajes y encuentres entonces alternativas o soluciones a esa situación. Entre las recomendaciones de los especialistas para disminuir los riesgos de padecer alguna patología a consecuencia de estados constantes de ira tenemos adquirir inteligencia emocional, hacer ejercicios físicos, mantener una alimentación balanceada y lo más importante, dormir al menos 6 horas diarias, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Dormir no es un placer, es una necesidad, pues la falta de sueño puede producir problemas gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos de nuevo una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y de la Alianza del Lápiz. Los espero para conversar con él al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, en Entrevista a Venevisión estamos listos para conversar con Antonio Ecarri. Él es el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y también de la Alianza del Lápiz. Gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Lirio, estar con ustedes. Doctor Ecarri, podemos conversar hablando sobre la finalización del año escolar. ¿Qué balance hace usted sobre esto, tomando en cuenta las dificultades para acceder a alimentos, lo que afecta a la nutrición de los niños y también el tema de la deserción escolar y la migración de los docentes? Mira, la educación es la única vía para transformar a Venezuela. No existe otra vía si no es la educación. Y en Venezuela la educación lamentablemente no es prioridad. Y estamos culminando el peor año escolar de la historia de Venezuela. Y lo peor es que vamos para peor. Esto ha sido un año escolar con hambre, no hay programas de alimentación escolar en las escuelas, lo que está originando una crisis de deserción. Y ojo, yo quiero corregir al ministro. Sí, ministro, en Venezuela no hay deserción escolar, hay expulsión del sistema educativo. ¿Y usted sabe por qué hay expulsión del sistema educativo? Porque el sistema educativo no les está dando las condiciones a los niños para que se queden en la escuela. No les está brindando alimentación escolar, no les está brindando una infraestructura adecuada. Los maestros son los profesionales peores pagados de América Latina y prácticamente del mundo. Un maestro del Estado Falcón, me reuní con ellos hace apenas una semana, no llega ni siquiera a $1.50. ¿Cómo puede alimentarse un maestro? No hay transporte escolar, no hay ninguna de las condiciones que tiene que tener un sistema educativo básico para que pueda funcionar, Lirio. No hay servicios básicos esenciales. En el estado Zulia tampoco hay, ni siquiera hay luz, no hay servicios públicos en las escuelas. ¿Cómo va a funcionar la escuela así? ¿Qué niño va a ir a la escuela venezolana así? Entonces, evidentemente, esto es una crisis de futuro. Esta es la crisis más grave que tiene Venezuela. Es el descuido y la ruina de su sistema educativo. Y lo peor es cuando el ministro la maquilla. Es que ya esa arruga no hay manera de maquillarla. El sistema educativo es un desastre en Venezuela. ¿Tiene estadísticas? Sí, absolutamente. Mira, nosotros hicimos un estudio en la Fundación Uslar Pietri de algunas escuelas en algunos estados del país. Y hay cifras que no me las quería yo ni siquiera leyéndolas, que eran estudios nuestros. Más del 60% de ausentismo en clases, incluso hasta en liceos. ¿Por qué? Porque no hay comida. Las madres dejan en los sectores populares a los niños que duerman hasta más tarde y no los mandan a la escuela porque no tienen que comer. Y en las escuelas donde hay alimentación, mira, lo que sirven es hasta un poquito, una tacita de arroz para todo el día. Eso es una falta de respeto con el país. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ministro de Educación es que los niños coman. Aquí hay que, y hemos planteado, y la Fundación Uslar Pietri plantea un plan de emergencia educativa ya para nosotros poder convertir a las escuelas venezolanas en comedores escolares, que los niños vayan y coman. Ahorita, ¿qué piensan hacer? Que el ministro está diciendo que van a abrir las escuelas por vacaciones. Primero, eso es un gran embuste. Lo que tiene que hacer es convierta esa infraestructura escolar ruinosa que tiene el señor ministro Jagua,
conviértala en comedores escolares para que los niños vayan y puedan alimentarse. Son problemas de desnutrición severa que hay en los sectores populares de Caracas y de toda Venezuela. En cada rincón de Venezuela hay un niño flaco. Y ojo, ese niño que hoy está perdiendo peso, ese niño que no se está alimentando correctamente, eso es un niño que no puede estudiar, eso es un niño que no se está desarrollando adecuadamente, eso es un crimen lo que ahí está ocurriendo. Entonces, en vez de estar disfrazando cosas, en vez de estar hablando de discursos prosopopélicos y de revolución y de conceptos extraños y que nadie entiende al final y lo que todo es un gran embuste para tapar la ineficiencia, entonces lo que tienen que hacer es dicte un plan de emergencia para que los niños coman en las escuelas venezolanas. Y por supuesto, aquí hay que generar un proceso de transformación educativa completo, Lirio. Eso es necesario y urgente en América Latina. Reunido usted con el secretario general Luis Almagro, le planteaba algo que se llama Escuela OEA. ¿Es posible que organismos multilaterales o que países, la comunidad internacional pueda ayudar de alguna manera? ¿Es estrictamente necesario tener la autorización del gobierno de Venezuela? Mira, nosotros le planteamos, le fuimos a plantear al secretario general de la OEA nuestro proyecto, lo que estamos haciendo, las casas del lápiz, que ahora se están extendiendo a toda Venezuela. Le estamos dando la oportunidad a la gente de reeducarse, de reinventarse. Este sábado graduamos más de 250 nuevos emprendedores de Caracas. ¿Y qué estamos haciendo allí? Enseñándoles artes y oficios. Les damos, además, le trabajamos todo el concepto de la persona, que tiene que ver con autoestima, con oratoria, con que la gente pueda saber que puede reinventarse y puede echar para adelante. Y el tercer punto, que es muy importante, que es el tema de emprender su propio negocio. Entonces, cuando hablamos con Luis Almagro, le hablamos que América Latina hoy tiene gravísimos problemas de atraso educativo. Venezuela, por supuesto, lleva la bandera, pero es todo el sistema educativo latinoamericano que tiene que transformarse, Lirio. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque nos quedamos atrás en el tiempo. Los avances científicos y tecnológicos dejaron atrás a la educación. Tú comparas un teléfono de los años 70 con el salón de clase y lo comparas con hoy, con el siglo XXI, con un teléfono inteligente, con un teléfono que tiene WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, correos electrónicos, mensajes de texto, y lo comparas con el teléfono de los 70, que es el teléfono de rueda y el teléfono gris, pues mira todo lo que ha cambiado. Pero si comparas un salón de clase, y si lo comparas con Venezuela es peor, un salón de clase de los años 70 con un salón de clases hoy es el mismo. Entonces, cuando tú ves esas comparaciones, estás viendo que la sociedad por una parte y el sistema educativo va por otro. Eso que está generando una crisis de capital humano, una falta gravísima, porque la educación no se agota en sí misma, es un camino para alcanzar el éxito, es un camino para construir un país. Entonces, si nuestro sistema educativo está en ruina, si nuestro sistema educativo está atrasado, si nuestros contenidos no tienen nada que ver con el siglo XXI y con lo que espera la competencia internacional, pues evidentemente estamos sembrando pobreza en América Latina. Y fue la gran angustia que compartí con Almagro, con el secretario general, con don Luis Almagro, y además que lo compartimos grandemente y muy pronto vamos a anunciar proyectos bien importantes para toda América Latina porque la Fundación Uslar Pietri ahora va a llegar a muchos otros países de América Latina también. Usted dice que de continuar esto así significaría sembrar pobreza. ¿Cómo se corregiría el rumbo entonces de la economía? Porque hacen falta recursos para esa transformación educativa. Usted había hablado de la necesidad de privatizar la industria petrolera. ¿Todavía lo sostiene y cómo se haría? Mira, Venezuela es una cuestión petrolera, como decía Arturo Uslar Pietri. Es decir, él decía que el presente y el porvenir de Venezuela lo marca la industria petrolera. Hoy tenemos la peor crisis petrolera de toda nuestra historia. Se está parando la producción, estamos embargados y Venezuela, esto puede generar un caos terrible en Venezuela, más del que tenemos hoy. Si no se rectifica la política petrolera en serio, ¿qué hay que hacer? Plantearnos un nuevo esquema petrolero total. ¿Eso qué quiere decir? Privatizar, dejar los complejos. Hay que llamar a las empresas transnacionales que se vengan a producir nuestro petróleo y nosotros ser socios de ellos. Pero, Lirio, fuimos el primer país exportador de petróleo del mundo. Ahora, cuando el Estado se hizo tan grande, el Estado quiso meterse en todo, pues quebró la industria petrolera. Venezuela, por el modelo político que tenía, iba a quebrar la industria petrolera y quebraron a la industria petrolera. Hoy tenemos un caos especial, el embargo de ConocoPhillips, ojo, y no nos están embargando por cuestiones políticas, nos están embargando porque era un socio en la faja del Orinoco y les quitamos lo que tenían y el contrato que tenían y violamos las cláusulas ahí. Bueno, lo violó el gobierno, por supuesto. ¿Y qué hizo ConocoPhillips? Nos demandó internacionalmente y ganó la demanda. Ah, bueno, ¿por qué? Bueno, porque ellos no están en el salvaje oeste. Él tiene que cumplir unas normas.
Ahora, si generamos un nuevo modelo de negocio petrolero en Venezuela, que llamamos a las transnacionales petroleras sin ningún tipo de complejo, pues es un negocio como cualquier otro, como una panadería, como un supermercado, como montar una tienda, montar lo que sea. Ese es el petróleo. Y nosotros tenemos que dedicarnos a vender petróleo, a aumentar la producción de petróleo para que podamos tener ingresos. Una vez que aumentemos la producción de petróleo, tenemos más divisas. Y si tenemos más divisas, podemos recuperar la industria. Y recuperamos además el país. Y podemos realmente lo que soñó Arturo Uslar, que era sembrar el petróleo. Pero estamos en el último inning de la renta petrolera, porque la curva de la demanda es que el mundo va a dejar de demandar petróleo porque están apareciendo nuevas fuentes de energía. Y los venezolanos tenemos que reinventarnos. La única vía para reinventarnos está en la educación. Que nosotros nos convirtamos de esta sociedad socialista, de este modelo económico socialista atrasado, que es el peor embargo que tenemos. El peor embargo que tenemos hoy los venezolanos, Lirio, es el modelo político socialista atrasado y hambreador que nos ha sumergido en esta crisis tan horrible. Pero pasar de este modelo, nosotros en la Alianza del Lápiz estamos promoviendo ¿qué? El modelo de la economía del conocimiento. Que el primer producto de exportación de los venezolanos sea nuestro talento y nuestra innovación. Ese es el nuevo pozo de petróleo. Por eso creemos que en la transformación del sistema educativo, no como un ministerio, no es un tema de escuelita, es que el primer punto de la agenda de los venezolanos sea la educación. En ese momento comienza la nueva Venezuela y comenzamos a escribir la nueva historia. Nos queda poco tiempo. ¿Dolarizar sería otra solución? Lirio, hay que salir de todos los complejos que tenemos. Y lo primero que tenemos es que tenemos una moneda totalmente liquidada. El bolívar quedó liquidado como moneda. La única vía para comenzar a rescatar la economía venezolana es dolarizando. No tenemos otra vía. Bueno, primero la sustitución del bolívar. Ya el bolívar no existe. Pero es que incluso tú vas a vender tu carro hoy en Venezuela. ¿Y cómo lo vendes? ¿Lo vendes en bolívares? No, lo venden en dólares. Las casas, los apartamentos, el valor, ya incluso hasta para ir para el supermercado, ya comienzas a calcular cuánto vas a gastar en dólares, porque la moneda ya desapareció. Lo que tenemos es que sincerar la economía. Y si Venezuela no cambia, no elimina no tiene tiempo, el control de cambio y esa política monetaria nefasta que tienen una maquinita en el Banco Central de Venezuela que lo que produce es billetes de monopolio a costa del hambre de todos los venezolanos, si eso no se elimina como política monetaria y segundo, si no replanteamos el negocio petrolero, Venezuela va a entrar en una etapa de caos insufrible, mucho más grave de lo que hoy tenemos. Así que lo que tiene que hacer el gobierno es tomar decisiones urgentes porque Venezuela no aguanta más. Se nos agotó el tiempo. Gracias por venir a Entrevista Venevisión. Yo solamente quiero regalarte el lápiz de la educación. Muchas gracias. Gracias. Así termina esta entrevista a Venevisión con Antonio Ecarri, el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y de la Alianza del Lápiz. Gracias por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso en la emisión matutina de Noticiero Venevisión tenemos información de deportes con Gregorio Rojas. Amigos, iniciamos los deportes con lo que ha sido la mayor sorpresa hasta ahora del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y es que la vigente campeona, Alemania, quedó eliminada en primera ronda luego de perder contra Corea del Sur 2-0, un encuentro que usted disfrutó junto al equipo campeón de Venevisión. El Kazán Arena fue el escenario de la histórica derrota, ya que es la primera vez en 80 años que los teutones no superan la fase de grupos, o mejor dicho, la primera que no superan una fase de grupos. Los 2 goles coreanos fueron anotados durante el tiempo de descuento, ya con una Alemania totalmente volcada al ataque. El primero fue obra de Kim Jong-won, al minuto 92, gol que tuvo que ser revisado por el VAR. El segundo fue obra de Heung-min Son, al minuto 96. Se trata del tercer campeón del mundo que queda eliminado en primera ronda de forma consecutiva tras lo ocurrido con Italia en 2010 y España en 2014. En el otro encuentro del grupo F, Suecia goleó a México 3-0. Los nórdicos se fueron arriba en el marcador de la mano de Ludwig Augustinsson en el minuto 50 del compromiso. Posteriormente anotó Andreas Granqvist desde el punto penal y un autogol de Edson Álvarez al 74 puso cifras definitivas. México, pese a este resultado, se clasifica a segunda ronda tras la caída de Alemania. Y así quedó la tabla del grupo F. Suecia con 6 puntos clasifica como primera del grupo. México con la misma cantidad de puntos, pero con un diferencial de goles de -1, se queda con la segunda plaza del grupo.
Corea del Sur y Alemania dicen adiós al Mundial, pero lo más destacado es que Alemania es última del Grupo F. Nos vamos a las acciones del Grupo E, donde Brasil obtuvo su clasificación como primera del grupo tras vencer 2-0 a Serbia. Paulinho a los 36 minutos y Thiago Silva al minuto 68 fueron los encargados de sentenciar el encuentro y dejar sin opciones a la escuadra balcánica. En tanto, Suiza igualó con Costa Rica a 2 tantos. Los goles fueron obra de Blerim Semaili y Josip Dirmich del lado de los transalpinos, mientras que por Costa Rica anotaron Kendall Waston y Jan Sommer en contra. A los 93 minutos, el agónico empate de los ticos. Así quedó el Grupo E. Brasil es primera de grupo con 7 puntos. Suiza también se clasifica a los octavos con 5 unidades, mientras que Serbia y Costa Rica se despiden del torneo. Están quedando todos los favoritos de un solo lado del cuadro y del otro equipo sorpresa: Croacia, Dinamarca, Suiza, Suecia y lo que falta por ver hoy. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué va a ver la gente con el equipo campeón? Nosotros transmitiremos hoy Bélgica-Inglaterra desde la 1 de la tarde la antesala, 2 de la tarde pitazo inicial. Estaremos José Manuel Vieira, Johnny Ferreira y un servidor para llevarles este interesantísimo encuentro que cierra la fase de grupos. El fútbol es tuyo. Por Venevisión. Llegamos hacia el final de esta emisión matutina. Sin embargo, quedan con la segunda media hora de Primer Contacto para seguir actualizándose con los titulares de la prensa nacional e internacional. Y nuevamente los vamos a dejar en la buena compañía de Ángel López y Yoheisa Adrián. Amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana, Dios mediante.